Aquí comienza Nuestra América, transmitiendo desde RTV, más internacional en Colombia. Radio Martí presenta Nuestra América. Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en Nuestra América. Saludos amigos, a esta hora abrimos la agenda de Nuestra América para revisar temas de interés más allá de la noticia. ¿Qué hay detrás de la reciente visita a la Casa Blanca del presidente Lula da Silva, luego de las tensiones de marzo entre Washington y Brasilia? Le consultamos a un experto internacionalista brasilero. Lula veniendo acá en Washington con claro objetivo de tener una tribuna electoral, lo que no le fue dado por Trump. A 2 meses de inaugurarse el gobierno de José Antonio Kast en Chile, no todo es color de rosa. Hablamos en Viña del Mar con un analista político sobre la realidad de la nueva administración. El principal problema que ha tenido el presidente Kast ha sido, yo creo que son situaciones exógenas, situaciones ajenas al propio gobierno. En primer término, la falta de financiamiento con que entrega Gabriel Boric el gobierno al presidente Kast, que lo deja con muy poco capacidad de gestión. Y segundo, la guerra de Irán, que hace subir el petróleo. Asistencia técnica, Tony Simón y Danilo Fuentes Cortés. La producción es de Hernán Llanes, junto a Ricardo Espinosa y César Grajales. Bienvenidos. Eu queria discutir o comércio brasileiro com os Estados Unidos. La pasada visita de Luis Ignacio Lula da Silva a la Casa Blanca el 7 de mayo fue considerada como buena, según algunos miembros de la propia delegación, como eufórica, dijeron otros. Pues fueron 3 horas, algo extensa por supuesto, que terminó con un compartir y cerrada a la prensa. Y se pregunta uno si fue la llegada tardía del presidente Lula da Silva a este encuentro un contratiempo, valga utilizar el término, a nivel logístico aislado, o continúa reflejando algunas tensiones previas en la coordinación diplomática entre Brasil y los Estados Unidos para estos amigos que se habían mostrado los dientes semanas atrás, como suele ocurrir con mandatarios de este quilaje. Saludamos en Nuestra América al director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura desde Washington, D.C., al doctor Leonardo Coutinho. Bienvenido a Nuestra América. Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Señor Coutinho, esta fue una visita que estuvo originalmente programada, tengo entendido, para el mes de marzo, pero que debido a algunos impases cuando se le negara la entrada a un asesor del presidente Trump que pretendía visitar al expresidente Jair Bolsonaro en prisión, por aquellas diferencias del tema de Oriente Medio también, hicieron salir algunas chispas entre Washington y Brasilia. Utilizó Luis Ignacio Lula da Silva este encuentro para lo que podría ser su supervivencia política, pues estamos mirando que las próximas elecciones lo tienen en un empate técnico con Flavio Bolsonaro. ¿Cuál es su parecer? Creo que esta pregunta es fundamental para entender el aparente cambio, ¿no?, de Lula en dirección a Estados Unidos, porque Lula vive en este momento uno de los peores momentos en términos de aprobación. Está muy baja y está en declive. Las encuestas de opinión pública muestran que Lula ha perdido mucho el soporte de la población de Brasil, y como usted muy bien apuntado, este es un año electoral en Brasil. Lula sabe que cuando utiliza el argumento de la soberanía nacional, cuando usa el argumento de que está defendiendo los intereses de Brasil, entonces esta pregunta es excelente porque ella resume este cambio de dirección de Lula en la relación con Estados Unidos, ¿no? Como usted muy bien recordado, estamos en Brasil este año, en un año de elecciones. Lula está en un momento muy crítico, con una queda muy drástica de la aprobación con la población, con los electores de Brasil, ¿no? Y los ejemplos recientes muestran que las reacciones de Lula, ¿no?, entre comillas, las reacciones de Lula en defensa de la soberanía de Brasil, tenido resultados positivos en esta aprobación. Así fue el tema de los aranceles, por ejemplo.
Entonces, ¿qué Lula ha hecho? Lula ha venido acá en Washington con claro objetivo de tener una tribuna electoral. Lo que no le fue dado por Trump, porque como presidente Trump no ha hecho un evento público con pronunciamiento conjunto, con colectiva de prensa, está dañando mucho los planes de Lula. Entonces Lula está diciendo que la visita fue un suceso, un logro, fue un fenómeno, pero para intentar garantir para él un poco la ventaja de esta visita, ¿no? Pero las 3 horas de conversación pasaron por temas muy delicados y no son temas fáciles, para Brasil sobre todo. O sea, Lula ha venido acá con una posición de intentar sacar ventaja, pero volvió con una serie de pendencias y compromisos que debe tener y asumir con Estados Unidos. Doctor Coutinho, más allá de los comunicados oficiales que usted cita, la relación entre Lula y la Casa Blanca atraviesa un momento de sintonía estratégica o de pragmatismo forzado. Pragmatismo forzado, porque al fin del día Lula tiene que intentar enviar un mensaje para Brasil de que es un político profesional y que está lidando de la forma más fría y objetiva y pragmática, como la palabra perfecta de la pregunta, con los parceros comerciales de todos los lados, o sea, Estados Unidos de un lado y China sobre todo del otro. Pero esto no se puede identificar esto en la práctica, ¿no? O sea, Lula tiene una relación mucho más direccionada a los temas de China. Déjame darte un ejemplo. Uh-huh. Lula llegó del viaje en Brasil. He dicho, mira, las conversaciones en Washington fueron perfectas. Yo hablé con ellos cuando me cuestionaron sobre la excesiva participación de China en obras de infraestructura como ferrocarriles, carreteras, infraestructura crítica, yo les contesté, pero mira, cuando yo abro las licitaciones, abro los contratos, solamente los chinos aparecen para hacer, ustedes no vienen. O sea, Lula intenta enviar para los brasileños el mensaje de que los americanos contestan la penetración estratégica y posiblemente nociva de China en el hemisferio, pero no asumen la responsabilidad o el rol de competir con los chinos, ¿no? Y es una estrategia un poco malandra, ¿no? Sí. Una estrategia, vamos a decir, usando un término bien brasileño, de que cuando uno quiere desvirtuar la explicación, cambiar el foco para sacar un poco de ventaja, es que no es bien así. O sea, es que hay una preferencia, un direccionamiento y una abertura diplomática más fuerte con China. Pero Lula está en un crossroad now, en una encrucijada y que necesita enviar algunas señales que para él son importantes para convencer a los electores de Brasil que no están virando la espalda para Estados Unidos. ¿Podríamos ligarle a este pronunciamiento suyo, doctor Coutinho, que en términos diplomáticos, por ejemplo, cómo explicar, se nos viene a la mente lo que sucedió con Gustavo Petro? No hubo conferencia de prensa conjunta, no hubo aparición conjunta, simplemente algunas fotos después que se dieron a conocer a la prensa, pero una visita de alto nivel sin conferencia de prensa ni gestos públicos contundentes, ¿qué es? ¿Cautela, desacuerdo, simplemente lo que venimos citando en minutos atrás de un realismo político que es lo que actualmente tiene Brasil y Estados Unidos? Comparación con Petro es perfecta. Si la gente que los escucha posiblemente van a acordar de cuando Petro se fue de Casa Blanca, se fue diciendo que se quedó amigo de Trump, tenía una gorra de MAGA roja firmada por Trump, mostrando la foto para decir, mira, estoy aquí con gesto de buena voluntad, pero los señales en la diplomacia, en las relaciones internacionales, en la política real, los gestos hablan mucho. Entonces, exactamente el hecho de que presidente Trump, he tenido solamente reuniones a puertas cerradas, no he hecho conferencia de medios, no he hablado con la prensa y he publicado solamente una nota muy corta y dura, porque dice, fue bueno, me gustó encontrar con el presidente Lula, es un tipo inteligente, hablamos sobre cosas de interés mutuo y esperamos
hablaré otra vez, o sea, como esperando los compromisos de Brasil. Entre los temas estaban, por ejemplo, temas de cuestión de seguridad hemisférica, ¿no? Sí. Brasil tiene dos bandas criminales que están muy cerca de ser designadas como grupos de terrorismo, ¿no? Y en Brasil hay un lobby muy grande para que esto no se pase. Entonces, una de las razones de Lula también venir acá es tentar convencer a presidente Trump y a Estados Unidos que Brasil está haciendo bien el papel de combate al crimen transnacional organizado. Entonces, esto estaba en la discusión. Entonces, Trump no está satisfecho con esto y Lula está muy apavorado porque hay una percepción en Brasil que se pasa esa designación, aumentarán muchísimo los compromisos en que las instituciones financieras de Brasil, las autoridades de Brasil deberán haber que asumir para términos de compliance, para evitar que las organizaciones criminosas contaminen nuestro sistema financiero y instituciones. Al fin del día, esto sería maravilloso, sería bueno para fortalecer las garantías de la población en Brasil, combatir conjunto, pero las organizaciones criminales y muchos lobistas por allá venden la falsa impresión de que cuando Estados Unidos hace una designación, esto significa inmediatamente que va a ser una invasión del territorio, que va a ser injerencia, o sea, una manipulación de narrativas que al fin del día solamente sirve para ayudar a esa organización. Que a propósito, no quiere Lula que suceda lo del tren de Aragua en Venezuela, precisamente para evitar las injerencias internacionales. Pero en esa misma línea, doctor Coutinho, se acordó crear un grupo de trabajo bilateral para el tema de los aranceles. ¿Qué va a pasar con ello? ¿Cuál es su parecer? Yo creo que Lula fue muy ambicioso, establecido como un deadline de 30 días para encontrar una respuesta para el tema de los aranceles. Esta es una característica muy de Lula que dice, yo hago esto en 5 días, hago esto en 30 días. Al fin del día, posiblemente no pase nada, porque es un tema en que la verdad Brasil tiene mucho poco para poner en la mesa para negociar, sino ofrece cambios reales en estas agendas que se pasan con el crimen transnacional, con los temas de los minerales estratégicos. Es un punto importante porque hay una competencia enorme en este momento en la zona, en nuestra región, en Latinoamérica y en Sudamérica, por el tema del acceso a los minerales estratégicos que están en competencia entre Estados Unidos y adversarios como China principalmente. Entonces, a ver cómo Brasil tiene a ofrecer en los temas de los aranceles. Pero por otro punto, Lula hace una cierta posición de exageración sobre el tema, porque ya hace algunos meses, muchos meses la verdad, presidente Trump y la administración Trump ya ha reducido muchísimo y ha quitado aranceles de muchos productos de Brasil, como café, la carne y otros productos ahí. Entonces, o sea, Lula no es muy preciso y 100% correcto al decir que el tema de los aranceles es tan devastador para Brasil y para la economía brasileña, porque Estados Unidos ya volvieron, porque también tenía un impacto nocivo en la economía de Estados Unidos, estaba cuestionando la inflación de alimentos en algunas áreas, y todo eso ya había sido solucionado por parte de ambos países, ¿no? O que eu ouvi, não sei se a tradução foi correta, é de que ele disse que não pensa em invadir Cuba. Doctor Coutinho, nos queda un minuto para no dejar por fuera, aunque fue esta manifestación sobre el tema de Cuba en la Embajada de Brasil, pero Lula mencionó precisamente que el presidente Trump le había dicho que no iba a invadir militarmente, criticó el bloqueo económico de los Estados Unidos, se ofreció como mediador, dijo que Cuba quiere dialogar. Es decir, Lula no defendió explícitamente al régimen cubano ni justificó el sistema, pero apareció allí. ¿Brasil quiere, a través de estas manifestaciones, reposicionarse como el actor de equilibrio en América Latina o es una señal diplomática calculada? Totalmente calculado, y la verdad Brasil trabaja para defender el Cuba para que se quede exactamente como está.
Brasil ese discurso un poco diplomático de Lula en Washington no se reproduce en la plática del Partido de los Trabajadores y y tampoco con los ministros de Lula y el propio presidente Lula, que reconocen que Cuba debería se quedar como está. El propio uso de la palabra bloqueo es falso, porque no hay un bloqueo a Cuba, hay sanciones, ¿no? O sea, llegan buques de varios países a Cuba y todo, no es esto. El uso de la palabra bloqueo que Lula usa es poco para transferir a Estados Unidos la responsabilidad de lo que pasa en La Habana y que pasa en toda la isla de Cuba. Lula quiere posicionarse como un líder global, quiere mediar los acuerdos con Irán, quiere mediar con Cuba, pero Lula no es independiente, Lula tiene un lado, ¿no? Y las protestas en Brasil son esto, o sea, la gente las hace en soporte al régimen cubano y no en defensa del pueblo cubano, ¿no? O sea, que la gente no ve esta diferencia en Brasil, infelizmente. Leonardo Coutinho, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, desde Washington, D.C., aquí en Nuestra América, dándole una miradita, un repaso a lo que fue la visita del presidente de Brasil a la Casa Blanca. Obrigado, gracias por acompañarnos en Nuestra América. Muchas gracias por todo, un abrazo. Un abrazo. Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar. Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. A esta hora usted escucha Nuestra América a través de FM 7 Antofagasta en Chile, Norte Estéreo en Bucaramanga, Colombia, Guayacanes FM en Santo Domingo, República Dominicana, Radio Programas del Perú en Lima y Ecos del Este en Maldonado, Uruguay. Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. A través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Nuestra América. Y porque la ciudadanía tiene todo el derecho a saber qué se hizo y qué se dejó sin hacer. A 2 meses de haber asumido la presidencia, la agenda del gobierno de José Antonio Kast en Chile ha seguido dominada por lo que se ha llamado como el megaproyecto o Plan de Reconstrucción Nacional. Mientras gran parte de América Latina sigue atrapada entre crisis económicas, inseguridad y polarización política, Chile vive hoy un experimento político completamente distinto. El señor José Antonio Kast llegó al poder prometiendo mano dura austeridad estatal y una transformación profunda del modelo económico chileno, pero apenas 2 meses después de asumir la presidencia, ya enfrenta protestas, desgaste político, renuncias internas y un Congreso dividido. Para analizar lo que está ocurriendo en Chile, nos acompaña desde Viña del Mar el abogado y analista político, el señor Javier Gómez. Señor Javier, bienvenido a Nuestra América. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos los radioescuchas. Señor Javier, han pasado, como mencionaba, apenas 2 meses desde que José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile. ¿Cuál es hoy, en su opinión, el verdadero ambiente político dentro del país? Bueno, en primer término es importante señalar que el ascenso del gobierno de José Antonio Kast ha sido una muy buena noticia, porque obviamente se están tomando las medidas para revertir el proceso de bajo crecimiento económico que ha tenido Chile en los últimos años, especialmente desde la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, y también el alto desempleo y la inseguridad, como usted muy bien mencionaba. Por tanto, en este proceso, lógicamente, de cambio de paradigma político,
cambio de paradigma económico, sin duda que se están produciendo algunos ajustes que son algunos más o menos forzados, obviamente especialmente con la oposición actual. Sí, en este nuevo gobierno pues han presentado lo que llaman mega reforma o plan de reconstrucción nacional, pues que incluye reducción de impuestos, eliminación temporal del IVA a viviendas nuevas, repatriación de capitales y desregulación económica. ¿Estamos viendo un giro económico histórico en Chile o simplemente una apuesta ideológica pues que va muy rápido por parte del presidente Kast? No, simplemente es un cambio más que nada de orden tributario que apunta a reactivar sin duda la inversión, apunta a reactivar el crecimiento económico como tema fundamental, ya versus lo que hemos tenido estos últimos años, que ha sido un crecimiento muy bajo, ¿ya? Por tanto, lógicamente que no hay una gran transformación económica, pero sí, sin duda, que en materia tributaria se está buscando recuperar el crecimiento, bajar la tasa de desempleo, que también ha sido bastante alta el último tiempo, alrededor del 8%, y por ende lo que quiere este gobierno es recuperar el crecimiento para toda la población. En términos legislativos, pues este gobierno tiene una minoría en el Congreso, aunque con el apoyo de la derecha tradicional en Chile, pero ¿hay un apoyo legislativo a estas reformas que está intentando hacer el presidente Kast? Sin duda, hay un apoyo legislativo porque no solamente están los partidos que están gobernando actualmente en el gobierno, sino que además está el Partido Nacional Libertario, que no es parte del gobierno, que es liderado por el señor Johannes Kaiser, que tiene 8 diputados, y también está el acuerdo que se llegó recientemente con el Partido de la Gente, que es un partido de centro. Por tanto, se supone que en la Cámara de Diputados no va a tener problemas para poder aprobar esta ley de reconstrucción. ¿Tiene alguna consecuencia o problema en esa línea el tema de la renuncia de los 20 autoridades regionales, principalmente secretarios ministeriales, en los últimos 60 días? No, porque los secretarios regionales ministeriales, para que entienda la gente, son representantes territoriales de los ministros por cada área. Por tanto, no incide en la parte legislativa. Pero sin duda que eso ha sido un problema quizás de diseño, y yo creo que ahí hubo quizás un error de no incorporar al Partido Nacional Libertario en el gobierno, porque en realidad es de la misma tendencia del Ejecutivo, del presidente Kast. Son de una derecha más dura, más clara, pero en cambio el presidente Kast prefirió hacer una coalición de gobierno con la derecha que representaba al presidente Piñera, que era una derecha de centro. Bueno, esa es una cuestión, lo que estamos haciendo el análisis aquí legislativo y lo que es la parte política. La parte de la gente, el votante, los chilenos están comprando verdaderamente esta narrativa o existe la percepción de que los recortes económicos podrían terminar afectando servicios esenciales. Lo que sucede es que el principal problema que ha tenido el presidente Kast ha sido, yo creo que son situaciones exógenas, situaciones ajenas al propio gobierno. En primer término, la falta de financiamiento con que entrega Gabriel Boric el gobierno al presidente Kast, que lo deja con muy poco capacidad de gestión. Y segundo, la guerra de Irán, que hace subir el petróleo. Y nuestro país tiene un sistema de estabilización cuando sube el precio de la benzina, que generalmente es un fondo bastante cuantioso, que el presidente Boric lo dejó en cero. Por tanto, no ha tenido el presidente la posibilidad de acceder a ese fondo para suavizar, para morigerar el impacto en la población del alza del petróleo, y se ha decidido traspasar a la población. Y eso obviamente que generó un impacto en el apoyo electoral, en las encuestas al presidente Kast. Estamos hablando con el señor Javier Gómez en vivo desde Viña del Mar en Chile acerca de estos primeros 60 días del presidente Kast en exclusiva para Nuestra América. También, señor Javier, uno de los pilares importantes de la campaña de Kast fue el tema de la seguridad. Ya hemos visto despliegues en fronteras, endurecimiento del discurso migratorio y medidas más agresivas contra el crimen. ¿Se percibe algún resultado concreto hasta ahora o todavía todo sigue siendo un poco más discurso y todavía no hay resultados tangibles que la gente pueda percibir? Bueno, se han ido generando algunos pequeños resultados, la verdad.
que son emblemáticos, pese a lo pequeños, son emblemáticos porque dan cuenta que hay un cambio, un giro, que es lo que la gente pedía en todo el proceso electoral de las campañas electorales. ¿Ya? Acá el tema de la migración ha tenido un impacto sin duda en lo que ha sido el crimen organizado. En Chile han llegado bandas de crimen que antes acá en Chile no se veían, con delitos que no se veían, mucho más violentos, y por tanto la gente ha percibido que ha habido un retroceso ya en el ingreso de gente ilegal. En este momento Chile tiene alrededor de 330.000 personas ilegales, que ha producido una alteración en diversos ámbitos. Así que la verdad que estos son procesos más largos, el impacto no se nota en lo inmediato. Se han aprobado recientemente algunas leyes que restan beneficios sociales a los inmigrantes con preferencia a los chilenos, que estaba vigente antes la llegada de Kast, y por tanto se está ordenando un poco la casa en ese sentido. Quisiera, señor Javier, ahondar un poquito más en ese tema de la seguridad para entender con precisión cuáles han sido esos cambios exactos. ¿Algún ejemplo que nos quiera dar que durante Boric, el presidente saliente y que salió antes, no sucedían y que ahora con Kast se está remediando? Bueno, sucedió esta semana un hecho emblemático, que es el ingreso a la comunidad de Timucuicui, donde están las comunidades mapuche, que en el caso del presidente Boric fue la ministra del Interior a la comunidad de Timucuicui, pese a que son de izquierdas ambos, y fueron repelidos a balazos por los comuneros mapuches. No los dejaron entrar, no entraba la policía. Ahora se hizo un operativo, entró la policía por orden de la fiscalía, y por tanto se recuperó el ingreso a todo el territorio nacional de las policías, de la fiscalía. Se detuvo personas que estaban implicados en delitos graves, no solamente de narcotráfico, sino que además de atentados terroristas en el sur chileno, y que obviamente esto tiene una vinculación también con la política, los movimientos revolucionarios de izquierda que han tenido incluso contacto con la FARC. Por tanto, es una muy buena noticia y muy, muy importante, creo yo, desde el punto de vista discursivo para el presidente Kast. Es un gran triunfo que se nota. La invitación de este gobierno es a todos los que votaron por nosotros y a los que no votaron por nosotros, a los que tengan dudas. ¿Qué le dice esta fotografía, señor Javier? Las encuestas más recientes muestran una aprobación de alrededor del 36% y una desaprobación sobre el 50% del presidente Kast. Esto es un número normal, una caída normal para un gobierno que apenas comienza, ¿o hay alguna señal de alarma para el gobierno del presidente Kast? Bueno, es la consecuencia de lo que le planteé precedentemente. Por un lado, el alza de la bencina como consecuencia de una situación externa a nuestro país que no tiene ninguna decisión el gobierno. Unido a eso, el tema de la falta de recursos con que entrega el presidente Boric el gobierno. Pero además yo creo que la señal que da el gobierno es la seriedad fiscal. Este gobierno ha realizado una serie de recortes fiscales, por tanto ha restringido el gasto, porque el nivel de endeudamiento público del Estado de Chile es altísimo, está alrededor del 43%. Por tanto, en ese sentido, la disciplina fiscal, que es fundamental para el crecimiento, para recuperar el crecimiento, obviamente que ha tenido un costo electoral, pero eso da muestra de que el gobierno ha sido serio al momento de tomar las medidas y no ha sido un gobierno demagógico que funciona en base a un endeudamiento permanente del Estado. Chile durante años fue visto como uno de los laboratorios políticos más importantes de Latinoamérica. En 40 segundos, señor Javier, lo que está ocurriendo ahora con el presidente Kast puede terminar influyendo en otros movimientos políticos de derecha de nuestro continente. Sin duda, pero yo creo que este movimiento ya se viene desarrollando incluso en toda Sudamérica de antes. Yo creo que es parte del actual ambiente y sin duda el lugar más emblemático donde se ha producido este cambio fue en Argentina, con la llegada de Javier Milei al gobierno. Por tanto, yo creo que esto es una especie de consolidación ya de las derechas en Latinoamérica, que además se ha visto potenciado por la incursión de Estados Unidos en Venezuela y obviamente que esperamos que esto también se materialice en Cuba. Creo que hay que eliminar las dictaduras que ya llevan tantos años violando derechos humanos y generando pobreza en sus países. Hemos hablado con el señor Javier Gómez, abogado y analista político chileno, en vivo desde Viña del Mar, en exclusiva para Nuestra América. Gracias. Muchas gracias a ustedes.
Nuestra América. Y así finalizamos una entrega más de Nuestra América, más allá de las noticias. Chile, Colombia, Argentina, Buenos Aires, México, todo nuestro continente se abarca desde Nuestra América. No se lo pierda cada semana junto a Ricardo Espinosa y César Grajales. Hasta la próxima.